Buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes otra pequeña reflexión que me ha servido mucho y que sé que les puede servir, sé que les puede ayudar mucho en ese transcurso de la carrera de la vida cristiana. Hoy quiero hablarles de una pequeña reflexión titulada Esperando la respuesta. En ocasiones nosotros pensamos que Dios nos responde, que pedimos muchas cosas y que a lo mejor esa respuesta tarda y decimos, no, es que Dios no me quiere responder. No siempre es por eso, a lo mejor es que no estamos pidiendo, no estamos buscando, no estamos llamando como es correcto. La Biblia en Mateo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, hoy quiero compartir contigo un pequeño estudio de esas tres palabritas: pedir, buscar, llamar. Entonces, pedid, pedid y se os dará. Y dice en el versículo 8, el que pide recibe, o sea que si no has recibido es porque no estás pidiendo o estás pidiendo de la manera que no es adecuada. Entonces, pedid es rogar, es suplicar, es demandar. Entonces, pedid. Hay que tener claro que hay que pedir primero con fe, creyendo que Dios va a responder esa petición que hemos elevado a Él. Pedir creyendo que eso va a venir en el momento en que tenga que llegar, no en el momento en que queremos, sino en el momento adecuado, porque Dios no llega ni antes ni después, sino justo a tiempo. Y pedir en el nombre de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, dice la Biblia. Entonces, ¿qué debemos pedir? A veces pedimos muchas cosas materiales y no siempre lo material es lo más importante. Hay cosas que son súper esenciales en nuestra vida cristiana y esas son las cositas que yo quiero compartir contigo en esta tarde. ¿Qué cosas podemos pedir? Sabiduría. Sabiduría es ciencia, es conocimiento. Pedirle sabiduría a Dios, ¿para qué? Para vivir en el centro de la voluntad. Vivir en el centro de la voluntad de Dios es saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Es saber cuándo hablar, cuándo callar. Vivir en la voluntad de Dios, en el centro de su voluntad, es agradarlo en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de hablar. Pedirle sabiduría a Dios para saber tu Padre cómo debes actuar en tu familia, cómo debes dirigir la familia que Dios te ha entregado. Tu madre para ser esa mujer virtuosa, dirigir a tus hijos, tratar a tu esposo. Tu hijo, pedir sabiduría para ser ese hijo ejemplo en conducta, en fe, para ser 10 veces mejor, para ser un joven con espíritu superior. Los niños también pueden pedir sabiduría para ser buenos estudiantes, para rendir un buen reporte al final del año escolar. Tú que eres un universitario, para rendir un buen reporte al final del semestre. La sabiduría sin duda es una de las claves para llevar una vida con éxito. Entonces, pedirle sabiduría a Dios para vivir en su voluntad, para entender la palabra. Es fundamental que cada vez que vayamos a leer las escrituras pidamos sabiduría para poder entender, porque la Biblia es de interpretación. Pedirle sabiduría a Dios para agradarle, para vivir en el centro de su voluntad. Es fundamental. A veces pensamos que las cosas materiales tienen más valor y a veces las cosas que nos parecen muy sencillas son las más elementales. Y en nuestra vida cristiana la sabiduría es fundamental. No podemos decir que Dios no nos las va a dar. Mentira. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Él la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, que si no hay sabiduría es porque no la hemos pedido. Porque en el momento en que la pidamos a Dios, Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos pedir? Sabiduría. Una segunda cosa, pasión. Pasión es deseo. Hay deseos malos, hay deseos buenos. Obviamente este es un deseo sano. ¿Pasión para qué? Pasión por la presencia de Dios. Pedirle, Dios mío, lléname de pasión, de deseo por buscar tu rostro, por estar en intimidad contigo. Porque cada momento en tu presencia para mí se vuelve una aventura, para que sean experiencias sobrenaturales, para que cada vez que yo esté contigo, Señor, postrada, yo hable y tú respondas. Pasión por su palabra, decirle, Dios mío, produce un deseo de leer tu Biblia, un apetito incontrolable por buscar tu palabra.
produce hambre y sed de ti, pasión por las almas perdidas. Decirle, Señor, lléname de amor, de pasión, de deseo por ir a los hospitales, hablarle a esas personas que no te conocen, esas personas que están desahuciadas, esas personas que están en una UCI, que ya no tienen, según la ciencia médica, posibilidades de vivir. Pero decirles que la ciencia médica ha determinado algo, pero que Dios tiene la última palabra. Esa es pasión por las almas perdidas. Por ir a las cárceles, donde están las personas pagando, sí, por algún delito, que están sufriendo un tipo de encarcelamiento físico, pero que más que eso, tienen un encarcelamiento espiritual. Ir a donde hay mujeres que se dedican a la prostitución. No podemos juzgar porque no conocemos razones, pero esas personas también necesitan de Dios. Las personas que están consumiéndose en las drogas, que están botando su vida a causa de las drogas, a causa del alcohol. Eso es pasión por las almas, por aquellas personas que no conocen de Dios y que necesitan urgente que le hablemos de Jesús. Pasión por la obra de Dios, eso también debemos pedirlo, por lo que hacemos en la casa de Dios. Tú, si eres intercesor, si eres servidor, si eres consolidador, si eres maestro de escuela dominical, si eres maestro de la palabra, si eres un líder de jóvenes, si eres un pastor, si te dedicas a las finanzas, al servicio de la iglesia, pasión por hacer la obra como a Dios le agrada. Pedirle a Dios que te llene de ese celo santo para hacer las cosas, para cuidar de lo que Él te ha encomendado. Eso es lo que quería enseñarte acerca de la palabra pedir. Pedir pasión por todo lo que te mencioné y pedir sabiduría. La segunda palabra, buscar y hallaréis. Si buscamos, encontramos. Entonces, ¿a quién debemos buscar? Obviamente a Dios. Esa es la clave. O sea, la fuente de todo es Dios. Debemos ir a la fuente que es Él. ¿De qué manera podemos buscar a Dios? A través del ayuno. El ayuno, ya sabemos que el ayuno es la abstención de consumir alimentos, pero más que eso, el ayuno es un ejercicio de fortaleza espiritual. Cuando ayudamos, quebrantamos la carne. Cuando ayudamos, entramos en contacto con Dios, en la presencia de Dios, a encontrarnos directamente con Él. Al ayunar nos fortalecemos espiritualmente para guerrear y soportar las pruebas, los ataques que vienen de parte del enemigo. El ayuno es una arma poderosa, es un arma poderosa. Entonces, ¿de qué manera podemos buscar a Dios? Primero, a través del ayuno. Segundo, a través de la oración. La oración es comunicarnos con Dios, es hablar con Él. Así como nos sentamos a hablar con nuestro mejor amigo, a contar las cosas que nos pasan, a desahogarnos, es lo mismo que hacemos con Dios. A decirle, Dios mío, hoy me siento triste, hoy me siento feliz, me pasó algo maravilloso, me pasó algo que me lastimó mucho, alguien me hirió el corazón. Eso. Orar es descargarte con Dios, es despojarte de todo peso, de toda carga, de las opresiones, de los afanes que hay. Orar es entrar en la presencia, es vivir esa aventura que yo le llamo la intimidad con Dios. Orar es buscar a Dios, es hablar a ese que tiene el oído inclinado a tu clamor, a mi clamor. Por eso te invito a que busques a Dios en oración. Otra manera, lectura de la palabra. La Biblia dice que escudriñemos las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de Cristo. Entonces, solo escudriñando las Escrituras tenemos un amplio conocimiento de la verdad de Cristo. Solo a través de ella nos llenaremos de fe, de promesas, para cuando llegue la circunstancia, cuando llegue la prueba, la adversidad, sepamos cómo hablarle a dicha situación. Si te llega una circunstancia en la que hay escasez económica, bueno, tenemos una palabra. Tú eres un Dios proveedor, un Dios que estás pendiente de las necesidades de tus hijos, Señor, y yo declaro que tú vas a proveer ese dinero. Si es una enfermedad, Dios mío, tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú pagaste por nuestras enfermedades, que sufriste nuestros dolores, que por tus llagas hemos sido curados, que fuiste un hombre, un varón que experimentó quebranto. Eso es declarar la palabra, eso es hablarle a la enfermedad. Pero todo eso va a ser posible si conocemos la palabra, porque si no nos llenamos de ella, no nos nutrimos de ese alimento espiritual no adulterado, va a ser difícil. Va a ser muy difícil que cuando llegue la prueba sepamos de qué manera podemos declarar palabra. Entonces, yo te invito a que uses esas tres maneras que son comunes, que siempre usamos
Y no digo que no lo estés haciendo, no diga que yo no lo esté haciendo, solo que hay que hacerlo más, que tiene que ser de manera más profunda, de tal manera que sea una experiencia en el espíritu, que sea una experiencia sobrenatural, que ocurran cosas diferentes cada día, que sea una aventura. Entonces, pedir, ya sabemos, sabiduría y pasión, pasión por las cosas buenas para hacer la obra de Dios, buscar a Dios en ayuno, en lectura de palabra, en oración. Y ahora, llamar. ¿Qué es llamar? No es hacer una llamada telefónica, es llamar las cosas que no son como si fuesen, es declarar la palabra y creer que así va a ser. Es que lo que tú creas y yo crea que es imposible, tenemos que verlo como algo posible, aunque no parezca así. Es creer en el poder de la oración y creer en la respuesta de Dios. Sencillamente, eso es llamar. Es llamar lo que no es como si fuera, es declarar las cosas y es creer que Dios va a responder. Mira, para que la respuesta llegue, depende de ti y depende de mí. Si aún estás esperando la respuesta, porque así se llama esta pequeña reflexión, esperando la respuesta, yo te pregunto entonces, ¿cómo estás pidiendo? ¿Cómo estás buscando? ¿Y cómo estás llamando? Quiero regalarte una última frase que me gustó mucho y que aplica perfectamente para esta pequeña reflexión. Y es que todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición. Espero de verdad que esto te haya enriquecido un poco. Deseo profundamente que esto te pueda servir al igual que a mí y deseo profundamente que Dios te bendiga. Que tengan un excelente día y Dios mediante estaré siempre compartiendo unas pequeñas reflexiones con ustedes. Esto es dar de lo que Dios me ha dado.